Acá estamos de nuevo, conociendo toda esta fuerza de cohesión que nos conduce a nuestro ser. Qué importante es la fe. Muy importante en estos tiempos, porque es la que nos va a llevar a sobrellevar todas estas situaciones que estamos viviendo. Ya nos respondimos una pregunta dentro de todo este conocimiento que estamos adquiriendo, ¿verdad? De por qué este poder era natural en nosotros. Y comprendimos que este poder era natural para siempre mantener al hombre cohesionado a su ser. Entonces, eso es una alegría muy grande, saber que dentro de la creación todo se ha hecho tan perfecto, para que el hombre siempre vaya a la fuente de la vida. Pero hoy tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cuál es la fuente que produce esa fuerza interior? ¿Cuál es la fuente que la colocó en nuestro corazón? Entonces, ustedes pueden ver acá como hay una figura de un hombre, un león, como un buey y como un cóndor. Entonces, esos son los hombres que han dejado el legado que ha sido todo el conocimiento para que nosotros recuperemos nuestra fe, nuestra fuerza interior. Entonces vamos a conocer hoy uno de los mensajes de esos hombres. La verdadera fuerza que existe en toda la vida. Porque hay una fuerza gigantesca que existe en toda la creación. Y esa fuerza que contiene toda la vida, si el hombre la comprende y la hace conciencia, puede tomar y hacer y reproducir la vida a través de ella. Y esa es la importancia que tiene el hombre. Por eso es que el hombre puede contener la fuerza interior. Porque el hombre, a través de un conocimiento, adquiere conciencia e inteligencia. Y así puede, como lo dije antes, reproducir la vida. Entonces, acá nos llega con un mensaje de los hombres de las estrellas, que nos dice: sobre todas las cosas existe una única fuerza, a la que llamamos creación, la cual está por encima de todo, aún sobre la vida y la muerte, y todo lo que existe en el universo. Lo que es la creación siempre se transforma. Esa vida no es perecedera. La creación lo es todo. Ustedes, los hombres, también vienen de las más altas esferas espirituales, porque poseen conciencia, porque su origen está en el principio de la manifestación de la vida. Allí estaba la luz de su ser interior. Ya existía. Cuando la vida comenzó a reproducirse dentro de todos los universos, ya ustedes existían. Y algún día serán elevados a ellas. ¿Por qué? Cuando nos reconectemos con nuestro ser, volveremos a ser partícipe de toda la creación, comprendiéndose y respetándolas. Quiere decir que el hombre vuelve a las altas esferas espirituales porque la comprende, la respeta y las usa. Entre más alta sea la fuente del conocimiento, mayor será el poder. Por eso es súper importante el conocimiento, porque al nosotros comprender y hacer conciencia todo el conocimiento, vamos tomando potestad sobre la creación y más potestad sobre nuestras propias decisiones, potestad sobre todo lo que nos rodea, sobre nuestras acciones y sobre cómo actuamos ante el resto de toda la creación. Muy importante. A Dios no se le puede conocer como algo aparte de la creación. Dios es creación. Entonces, cuando Santo Tomás de Aquino dijo que la fe era algo que no se podía ver, que no se podía sentir, ni entender, ni comprender, ya aquí nos están diciendo los hombres de las estrellas, como un conocimiento verdadero, ¿verdad? Nos están diciendo que Dios es creación y que a Él no se le puede conocer aparte de la creación. Quiere decir que cuando yo lo veo a usted, ahí yo veo que dentro suyo está la esencia del Padre Eterno. Y dentro de la flor, y dentro del árbol, miren la tierra.
respiren, porque cuando ustedes respiran el viento, están respirando la esencia del Padre Eterno, que les da la vida, que la reproduce. Tomen un vaso de agua y sientan la inteligencia del Padre Eterno como esencia en esa agua. Entonces, la fe es viva, y esa fe que es natural en la creación es la que nos devuelve nuestra conexión con nuestro ser, porque ahí la reconocemos, la entendemos, la podemos ver. Si, como decía la mujer al principio, el Cristo sería quien declararía todas las cosas, claro, ahora tiene sentido, porque si Dios es la creación y el Cristo está dentro de mí, yo reconozco con mi Cristo interior toda la creación. Entonces, muy importante este conocimiento. Y muy importante, como lo veíamos en el capítulo anterior, el conocimiento del bien y del mal, porque Santo Tomás de Aquino y tantos perversos del Antiguo Testamento y de las metafísicas, Madame Blavatsky, el Conde Saint Germain, Astarcherán, todos esos son conocimientos de la rebelión, conocimientos de la cábala, conocimientos de espiritismo. Todas esas corrientes filosóficas son corrientes cabalísticas. Son corrientes que nacen desde la manipulación de la materia, la numerología. Todo eso es un conocimiento extraterreno de la rebelión. En Egipto, lo mismo. Entonces, Dios es creación, no lo podemos ver como algo aparte de ello. Y lo demás que nos desconecte del Padre Eterno le pertenece a la rebelión. Entonces debemos comprender el bien y el mal como lo vimos en el capítulo anterior. Continúa diciendo: por todo el universo hay espíritus que esparcen verdad, sabiduría, entendimiento y amor a toda clase de vida. Entonces ya comprendemos a los 4 seres vivientes, que son nuestras razas progenitoras. Como tenemos nuestro código genético real LPAE, ¿verdad? Que es de nuestras 4 razas matrices. ¿Por qué? Porque ellos han traído sabiduría, entendimiento y amor a toda la vida y ayudan a cumplir el proceso ascensional trazado por el Creador. ¿Cuál? Aquí está, los 7 días de creación. Entonces, si los hombres de las estrellas me ayudaron a mí para saber que los días de creación es mi plan de ascenso que me va a sacar de toda la incertidumbre, ¿cómo no voy yo a ayudar a cada uno de ustedes? ¿Cómo no voy a ayudar yo al que está sediento del saber? Tengo que hacerlo, es mi deber, porque si los hombres de las estrellas lo hacen, es porque están conectados al Padre y muestran la verdadera esencia, lo muestran como verdaderamente es. Y así uno comprende. Y así como yo comprendo hoy, ustedes comprenden mañana. Y ustedes harán comprender a muchas otras personas. Entonces, muy importante entender que toda la profecía hilada con los demás conocimientos nos llevan a nuestro ser. Y es un plan ascensional del Padre Eterno. Recuerda que lo vimos en los capítulos anteriores. El día de la vida intelectiva. Día de la vida conectada a nuestro ser. Porque la inteligencia está ahí, aquí, en nuestro ser. Naveguemos hacia él. Continuemos este plan. Unámonos a este plan. Ustedes son hombres de cumplimiento. Ustedes tienen que reconocer la fuerza interior. Hoy vamos a conocer cómo se manifiesta toda esa fuerza en cada uno de nosotros. Por eso, la experiencia y conocimientos adquiridos por cada criatura deben ser compartidos en la vida diaria. Cuando el espíritu de este mismo universo se manifieste en los seres humanos, habrá una constante de sabiduría, amor y verdad. Entonces, el espíritu de verdad debe manifestarse en nosotros. Si nos reconocemos como un espíritu individual, ¿verdad? Porque yo lleno mi espíritu de memorias, de vivencias propias, de las cuales voy aprendiendo con mi ser, ¿verdad? Y con estos conocimientos, automáticamente yo me uno al gran espíritu del universo y soy parte del gran espíritu de la creación. Y todos los universos que están llenos de vida me reconocen a mí como parte de ella. Y es muy importante, porque así nosotros
nos volvemos cumplidores de la ley. Y en el cumplimiento de todas las profecías que iremos conociendo y que seguiremos profundizando, ¿verdad? Nosotros vamos a ser de esas personas que esperan con esperanza que lleguen. Porque si yo estoy unido a la ley, la profecía es la esperanza que me guía para comprender que toda la iniquidad va a perecer. ¿Y cómo no me voy a alegrar yo de que todo ese sufrimiento que tienen las personas en el mundo, en este sistema, perezca? Tengo que alegrarme, porque tiene que perecer todo ese sufrimiento. No las personas, sino quienes propagan ese sufrimiento. Entonces tomemos conciencia de la realidad y la importancia también de la profecía, que es la que nos va a guiar para comprender en qué tiempo se termina la rebelión y nosotros poder ubicarnos en nuestro ser como refugio de supervivencia. Entonces ustedes, después que se hayan reconocido como espíritu y se hayan unido al gran espíritu de la creación y el espíritu de la creación lo reconozca como parte de ella, entonces romperán con el egoísmo, eliminarán la ira, el odio, la agresión, las guerras. Y entonces, pero solo entonces, alcanzarán el objetivo final de toda la existencia, fundirse con el Padre Creador. ¿Cuándo? En el séptimo día de creación. Entonces, este sol que ustedes ven acá, que va subiendo a través de estas escaleritas, es porque ha avanzado acá en los días de creación. Ha avanzado por acá y llegó hasta el séptimo día, donde ha adquirido tanto conocimiento que ese ser que nosotros estamos buscando ahora, que sabemos que es una lucecita chiquita, cuando va avanzando en los días de creación, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que todo nuestro cuerpo es un gran ser y brilla, brilla como el que estamos viendo acá, brilla como un sol. Y es que ese es nuestro ser, un sol chiquitito, pero que al cabo del séptimo día de creación, cuando se funda con toda la inteligencia de la creación, ¿verdad? Cuando se funda con el Padre Eterno, va a brillar tanto como un sol. Y esa es la pertenencia que ustedes tienen. Esa es la importancia de la fe en estos tiempos. Porque si yo no me uno a mi ser, ¿cómo voy a llegar a ser un sol? ¿Cómo voy a llegar a brillar? ¿Cómo voy a saber cómo brilla mi ser si todavía no he llegado a él? Entonces, el llamado es a unirse al ser antes del cumplimiento de las profecías. Porque si yo no estoy unido a mi ser y no me reconozco como parte de él, estoy haciendo las cosas que hace la rebelión. O estoy siendo cómplice de las cosas que enseña y hace la rebelión. Entonces no puedo creer que voy a ser parte del gran espíritu de la creación si estoy haciendo las cosas de la rebelión. Entonces continuamos acá para comprender cómo el Padre Eterno también posee una fe. Porque es que la fe es una fuerza. Y Él, como el centro y corazón de toda la creación, contiene una certeza y Él se funde, ¿verdad?, con toda la creación. Y esa certeza que Él tiene de ser quien es, lo hace inmutable ante cualquier cosa que se oponga a la creación. Y eso le da la inteligencia para comprender que toda la vida va a ser perfecta y se va a cohesionar con Él. Y esa es una fuerza de cohesión que nace en el corazón del Padre, que nos une a Él. Y entonces, esa inmutabilidad del Padre que nos une a Él es la misma inmutabilidad de nuestro ser, que busca que nuestro pensamiento se una a Él. Y eso es una ley. Y entonces, este ser, cuando nosotros lo reconozcamos, nos va a pedir que nos unamos al ser del sol y al ser de la tierra. Y después el ser del sol nos va a decir, pero únete al sol de la galaxia. El ser de la galaxia nos va a decir, pero únase con el ser del universo. Y después ese ser del universo, pero únase con el mismo Padre Eterno. Entonces ahí está la inmutabilidad del Padre Eterno, la misma fuerza interior de la creación, la misma fuerza interior y fe que usted tiene y que yo tengo y que todos debemos reconocer. Entonces,
por acá nos explica un poco esa fuerza como un principio. Y dice, entonces, quien llega a comprender el verbo, el verdadero principio de Dios, ese hombre escucha el llamado de la creación, lo que estábamos hablando. La ve pulsar y emerge de sí mismo. Entiende y toma de ella todo el conocimiento y se alimenta de ella y vive en ella y con ella y se hace ella. Entonces nosotros nos hacemos ¿qué? Nos hacemos verbo, porque el verbo tenemos que entender que lo contiene toda la creación. Pero el Padre creó al hombre con conciencia e inteligencia para que más allá de contener el verbo, lo usara. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de que existe. Entonces, si yo tengo conciencia de que existe una fuerza que reproduce la creación y sé cómo usarla, la comprendo y con mi inteligencia la puedo reproducir para que la creación se expanda, lo voy a hacer. Y eso es lo que nos da como potestad el Padre Eterno. Muy importante. ¿Por qué? Porque es la misma fuerza de Dios entregada al hombre. Entonces, fíjense lo maravilloso que es el Padre Eterno a comparación de ese Jehová. En el capítulo anterior le decía, mire, usted no coma de la inteligencia de su ser. Usted puro obedézcame a mí y sírvame a mí, que usted va a ser mi esclavo. Entonces ya entendemos por qué somos esclavos de un sistema, por qué somos esclavos de un trabajo, por qué somos esclavos de un gobierno, por qué somos esclavos de los impuestos, por qué somos esclavos de una pandemia, ¿verdad? Porque somos esclavos de una falsa salvación en las vacunas, porque no hemos conocido la fuerza interior que mostró la mujer que se sanó porque sabía que el Cristo era la fuerza que la podía sanar. Entonces también tenemos que comprender que todo ser vivo es importante, porque en todo ser vivo habita el Padre y tenemos que respetar todo lo que dentro de la creación exista, porque ahí está la esencia de Él, de la gran conciencia creadora. Y entonces vamos a ver cómo habla el Padre Eterno a través de nuestro ser. Fíjense, porque el hombre que reconoce la fuerza del verbo, la fuerza del Padre dentro, ¿verdad? Reconoce la voz del Padre. Y dice, es una voz misteriosa pero clara. Rompe el silencio de la ignorancia y la oscuridad que reina sobre los hombres. Y la voz habla en él, y cada palabra es venida de él. Es creativa, dinámica y amorosa. Es un ente vivo y misterioso que está dentro de su corazón, el ser, que solo él mismo oye, solo ustedes lo pueden oír, esa voz. Y esa voz rompe con la ignorancia porque ahí está toda la inteligencia de la creación. La fuente de todas las leyes de la creación están allí, en nuestro ser, conectados al gran ser del Padre Eterno. Y de allí tomamos nosotros. Por eso tenemos que conectarnos, porque al conectarnos a Él, nos podemos unir a la inteligencia del Padre y escuchamos esa voz, que todo lo que pidamos siempre va a llegar como un conocimiento para nosotros poder darle uso. Entonces, ese ser que nosotros estamos buscando, no podemos verlo fuera. Ese ser que nosotros estamos buscando somos nosotros mismos. Yo me estoy buscando a mí mismo verdaderamente. ¿Quién soy yo verdaderamente fuera de los patrones culturales que me han creado? ¿Quién soy yo verdaderamente dentro de la creación? No dentro de este sistema. Dentro de este sistema yo puedo ser un político, puedo ser un contador, puedo ser un comerciante, puedo ser un banquero, tantas cosas puedo ser, pero aquí en este mundo perecedero no me da identidad verdadera. Mi identidad verdadera me la da quien yo soy, mi ser. Por eso yo tengo que reconocer quién verdaderamente soy dentro del plan del Padre Eterno. Entonces dice, es un ente vivo y misterioso que está dentro de su corazón, que solo él mismo oye, que nadie más puede escuchar,
Y este ente tiene vida, mas no tiene forma real, física, porque él vive dentro de sí mismo, es la esencia de la vida. Y no tiene forma, mas tiene su voz sin rostro, porque la faz de él es el rostro de la creación. Entonces, ¿quieren conocer el rostro del Padre Eterno? Observen todo el universo. Ahí está el rostro del Padre Eterno. Y entonces, si ese es el rostro del Padre Eterno, nosotros tenemos que ser una partecita por acá. Tenemos que reconocernos como un diente que sirve para que el Padre Eterno mastique. Entonces yo tengo que ubicar, y por eso es el propósito que yo tengo que conseguir dentro del plan del Padre. Porque entonces si yo soy un diente del Padre Eterno, ¿verdad? Pero resulta que yo no sé cuál es mi función, entonces no le voy a permitir que el Padre Eterno dentro del plan pueda morder una fruta, digámoslo así, para poner un ejemplo. Entonces es muy importante reconocernos como parte de la fuerza del Verbo Creador, porque la fuerza del Padre Eterno radica en toda la creación conectada a Él. Así funciona, así es como se reproduce, así es como Él puede manifestarse, manifestar la vida y reproducirla a través de nosotros. Entonces se puede decir que poco a poco, ¿qué estamos haciendo? Trayendo la imagen perfecta del Padre Eterno a nuestras manos, y que esa imagen se reproduzca en nosotros, porque allí está la fuerza del Verbo Creador, en nosotros, puesta por el Padre. Busquémosla. Hasta la próxima.